Hola a todos los monos estocásticos, episodio muy especial el de esta semana, ¿no, Antonio? Sí, estoy muy contento, Mati, porque tengo una racha muy buena, una racha de entrevistados, entrevistadas súper interesantes, de los que aprender un montón. Y además hoy yo creo que es un día de tomar apuntes, Mati, porque el tema lo merece. Totalmente. Y yo voy a dejar que se presente la invitada porque tiene un currículum tan largo, tan extenso. Anda ya. Di la verdad, Matías, habíamos pensado dividir el episodio en 2 horas, uno del currículum de Conchita y otro para ya hablar algo, ¿no? Para hacer alguna pregunta. Bueno, Conchita Díaz, responsable de formación en Machine Learning y Big Data de Google Cloud para Europa, Oriente Medio y África, formadora del programa Advanced Solutions Lab de Google a nivel mundial y muchas cosas más que, por favor, Conchita, deleítanos con un poco de tu currículum. Friki por Este es autonomacia. el resultado principal Mira, de la búsqueda. Perdonadme, tengo todos mis asistentes de Google rodeándome por todos los lados. Pues me dedico a enseñar, eso es lo que más me apasiona. Entonces soy la responsable de formación de inteligencia artificial de Google Cloud aquí en Europa para explicar las maravillas de esta nueva tecnología. Y antes de estar trabajando aquí en Google estuve también 15 años de responsable de formación en Cisco Systems. Me ha tocado vivir en California, luego me dejaron cambiarme a Miami, luego me han dejado cambiarme a Londres, cada vez he ido más cerquita de casa y ya por fin tenemos el campamento base aquí en España. Y también soy profe en diversas universidades, doy clases en la Universidad de Oxford, en el IE. Vamos, que me paso dando clase todo el día, que es lo que me apasiona. Nosotros, Antonio y yo, estamos acostumbrados a que los invitados sean más listos que nosotros, pero además esta vez la invitada sabe pronunciar cosas en inglés que a Antonio y a mí se nos suele dar bastante mal. Pero hay una cosa de tu currículum, Conchita, que me llama mucho la atención. Una de las únicas 6 personas en el mundo y la única mujer que tiene las 6 certificaciones Cisco Certified Internetwork Expert. La única mujer en el mundo. ¿Qué implicaciones tiene esto? A ver, me da mucha rabia. A mí, más que ser la única mujer en el mundo, me gustaría que pusieran que soy la primera mujer, porque ha habido más. Pero siguen sin haber más mujeres con todas las certificaciones CCIE. En el mundo del networking, en todas las certificaciones de Cisco, es como una pirámide. Hay determinados niveles. Y digamos que el nivel más alto es lo que se llama el Internet Work Expert, que es un examen bastante complicado de 8 horas, que tienes que hacerlo en Bruselas o en Hong Kong o en San José. Y es 8 horas práctica de resolver un caso bastante complejo. Entonces hay diferentes ramas: Routing and Switching, Data Center, Security, Wireless. Y como a mí me encanta estudiar y me encanta enseñar y siempre he estado enseñando tecnología, siempre he tenido mucho tiempo para estudiar. Entonces por eso me presenté y cuando pasé la primera dije, ¿y por qué no pruebo con la segunda? Y cuando pasé la segunda dije, ¿y por qué no pruebo con la tercera? Y así hasta que me saqué todas y ahí está. Entonces lo que sí me gusta es que cada vez no hay mujeres que tengan todos los CCIs. El porcentaje de mujeres CCIs respecto a hombres es del 5%, pero cada vez más hay más mujeres que están sacándose ese nivel alto de especialización, así que feliz de que ese número vaya aumentando cada vez más. Y soy la única mujer, espero que haya más, y a día de hoy ya solamente hay 2 hombres. Ya no somos 6, ya somos 3. No sé si preguntar qué ha pasado con nosotros, hombres. Así más paridad casi. Vosotros 6 y mujeres un 33. Conchita, hay un momento en tu trayectoria en que, claro, hay un cambio y hay un enfoque hacia la inteligencia artificial. ¿En qué momento dices o decides es el momento de saltar a la IA? ¿Cuándo lo ves? ¿A partir de qué circunstancia? ¿Cómo fue la historia? Tuve un punto de inflexión muy grande a nivel personal. Yo llevaba ya muchos años en el mundo del networking y era un mundo que ya estaba muy consolidado para mí.
yo tengo un problema de corazón y hace varios años me preguntó el cardiólogo si quería participar en un proyecto muy novedoso donde me introducían un dispositivo USB para poder monitorizar en tiempo real si tenía bradicardia, y en el caso de que la bradicardia durara más de X segundos, que podía ser ya peligroso, porque yo me desmayo pero recupero solo el conocimiento, pero si la bradicardia dura más tiempo, entonces requiere asistencia. Como viajo mucho por mi trabajo, con este dispositivo, si estoy en cualquier parte del mundo y se detecta que la bradicardia dura más de X segundos, se va a notificar para que venga una ambulancia en el hospital más cercano donde me encuentre localizada. Entonces me dijeron que si quería probarlo, me metieron un USB, y tengo un USB dentro de mí. Además, te llama la atención porque es que es un USB, realmente, y con la forma de USB. Y en ese momento me di cuenta que, oye, igual que a mí me puede ayudar tener este dispositivo a tener un poquito más grado de tranquilidad e independencia, ¿por qué no moverme a donde la tecnología puede ayudar a un mayor número de personas a llevar una vida un poquito más fácil o mejor? Y eso es la inteligencia artificial. Entonces decidí salir de mi zona de confort, que eran las redes, la que llevaba 15 años, con los CCIs y todas estas historias, y empecé desde cero. Empecé desde cero a estudiar inteligencia artificial y hasta hoy, que sigo estudiando inteligencia artificial y seguiré estudiando porque esto hay que estudiarlo continuamente, y muy, muy feliz porque creo que es un campo en el que ahora mismo se pueden hacer y se hacen ya grandes cosas. Qué bueno. Fíjate que tenemos 100 preguntas preparadas, pero es que claro, cuando dices que tienes un USB en el corazón, ya es que la curiosidad... la curiosidad sobre el dispositivo es total. Y si te has actualizado a USB-C también, es importante. Tengo un USB en el corazón, tengo titanio en la cara, entonces cuando yo voy a los aeropuertos es muy gracioso, porque suelo sonar muchas veces y cuando explico el motivo, como no me creen, voy siempre con papeles enseñándolo, porque me dicen, me estás tomando el pelo. Digo, no, es que tengo un USB dentro, y me dicen, no, por favor, señorita, pase otra vez. No, igual es el titanio, y me dicen, no, paso esto otra vez, y ya voy con mi documento de mire usted. Qué bueno, qué bueno. Estás adelantando los problemas de los cibers del futuro, en realidad, Conchita. Sí, eso va a ser muy complicado. Sí, el tema aeroportuario va a haber que gestionarlo de alguna manera. Joder, pues sabiendo esto, no sé si la entrevista va a empezar un poco por formación, pero yo creo que luego volveremos a cómo se aplica la IA en otros sectores. Vamos a empezar por formación, por enseñanza, por aprender. Entonces, esta pregunta te la habrán hecho muchas veces. La gente se estará preguntando, ¿empiezo a estudiar IA, inteligencia artificial, ahora mismo? ¿Tú a qué perfiles, a qué profesionales les dirías tienes que empezar a estudiar inteligencia artificial? ¿A cuáles no? Yo realmente se lo diría que sí a todos, en determinados niveles. Por supuesto, si vas a partir de cero y eres una persona que te gusta las matemáticas, que te gusta la lógica, por supuesto te gusta resolver problemas y tienes una capacidad y un razonamiento analítico, estupendo. Pero si eres una persona a la que te entusiasma la tecnología y quieres saber cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en diversos campos, adelante. Si eres una persona que eres multidisciplinar, es decir, te gusta el derecho pero te gusta la tecnología, o te gusta la economía y te gusta un poquito la tecnología, o te gusta la medicina, también te diría estudia inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un campo que va a aplicarse en todas las verticales y hace falta tener equipos diversos y multidisciplinares, con lo cual también les diría estudia inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué perfiles se lo recomendaría? A todos. ¿Por qué? Porque hay un abanico súper grande de formación a día de hoy que abarca todos los niveles, desde un nivel básico de usuario para conocer cómo la puedo utilizar para automatizar tareas mundanas que me pueda resultar en más tiempo libre para mí, allá a niveles expertos. Con lo cual, yo diría que todo el mundo tenga alguna noción sería algo bastante importante. Considero que en los colegios a todos los niños habría que empezarles a contar qué es esto de la inteligencia artificial, porque además es algo que creo que nos va a acompañar. Entonces, cuanto antes empiece a divulgar, antes se quitará el miedo y se verá que es nuestro aliado, que es nuestro amigo en vez de nuestro enemigo. Entonces, yo te diría que perfiles todos. ¿Cuándo? En cualquier momento. Yo empecé a centrarme en inteligencia artificial cuando yo tenía 35 años. Yo ya había acabado mi carrera, ya había acabado mi doctorado, yo llevaba trabajando en redes muchísimo tiempo y de pronto empecé de cero. Y da vértigo, pero nunca es tarde. Y además, hoy en día tenemos muchísimos recursos disponibles para estudiar. De inteligencia artificial tenemos
montón de información y tenemos un montón de documentación y tenemos un montón de material incluso gratuito. Con lo cual yo diría que nunca es tarde si tienes ganas. Y además, por otra cosa muy importante, creo que con la inteligencia artificial vamos a poder resolver los grandes o intentar resolver grandes problemas que tiene la humanidad a día de hoy. Con lo cual, si también eres una persona con ese tipo de inquietudes, eres una persona creativa y que quieres hacer un mundo un poquito mejor, también te diría que fueras a estudiaría. Ahí, Conchita, fíjate que en esta etapa que yo creo que estamos todos un poco, pues eso, sobreexcitados también, ¿no? Como también un poco como en el comienzo de la llamada de la búsqueda del oro, ¿no? Estamos todos ahí de exploradores un poco. Claro, hay propuestas tan dispares y tan lejanas unas de otras y todas tienen puesta inteligencia artificial que es difícil arbitrar. Mira, yo quería preguntarte sobre todo por la muy discutida y empezando, digamos, desde lo más básico, ingeniería de prompts. Es decir, hay formaciones que te dicen, te vamos a enseñar para ser ingeniero de prompts. ¿Tú aquí ves un valor y una carrera? Porque hay expertos que están un poco en los dos lados, ¿no? Diciendo que la ingeniería de prompt se acabará porque como la IA va a ser más lista, te va a entender sin que tú tengas que esforzarte mucho. Y otros que no, que esto es una profesión y que lo más importante del futuro es saberle hablar a estas máquinas y que siempre habrá un diferencial a favor de los que sepan hacer un uso sofisticado, ¿no? de estos interfaces, ¿no? Entonces, en esta formación que se ofrece ahora para la ingeniería de prompts, ¿tú le ves futuro, le ves recorrido? ¿Es solo curioso para ir enganchándonos ahora? ¿Cómo la ves? Yo creo que hay un punto intermedio. A día de hoy, en honor a vuestro programa, los LLMs, como bien sabéis, son loros estocásticos. Entonces, como buenos loros estocásticos, lo que van a hacer es, en función de lo que tú le estás mandando de información, en función de ese contexto, decirte cuál es la palabra más probable que pueda aparecer y ir concatenándolas. Ahí, qué palabras le mandes, el lenguaje natural va a ser importante. Con lo cual, el prompt engineering a día de hoy es muy importante. ¿Qué ocurre? Cada vez estamos teniendo modelos entrenados con más de miles de millones de parámetros. Con lo cual, como cada vez los modelos tienen un mayor conocimiento del lenguaje natural, son capaces de darnos resultados muy buenos, incluso cuando el prompt no es lo suficientemente correcto. Con los primeros LLMs, el prompt engineering era fundamental, porque si no querías que te alucinara tu loro, tenías que ir muy, muy, muy en detalle a qué tipo de pregunta y qué tipo de respuesta era la que estabas esperando. Hoy en día tenemos, con nuestros últimos Large Language Models, hay modelos muy interesantes que tienen miles de billones de parámetros, con los cuales, incluso con prompts no muy buenos, te dan buenos resultados. Entonces, ¿va a ser bueno saber hacer prompt engineering? Siempre va a ser bueno. Tanto como para que sea una carrera, que digas, me acuerdo que un investigador súper importante de ella dijo, el lenguaje del futuro más cool de programación va a ser el inglés. Karpathy. Entonces, ¿va a ser importante el prompt engineering? Sí. Cada vez creo que va a ser menos importante en base a los resultados que estamos obteniendo con los Large Language Models, que cada vez les estamos dotando de más capacidad de razonamiento. Creo que va a ser cada vez menos crítico. Pero es un conocimiento que el saber no ocupa lugar, con lo cual además es algo bastante sencillo y es algo que recomendaría a todo el mundo. Pero tanto como para un plan de carrera que dicen la profesión del futuro va a ser ingeniero de prompts, yo ahí no estoy de acuerdo. Un tema que hemos tratado mucho en el podcast, los oyentes sabrán a lo que me refiero. Pero a nosotros nos pilla muy cerca, Conchita, el caso en Málaga del Centro de Ciberseguridad y Bernardo Quintero y cómo está empujando para conseguir una masa crítica de ingenieros, que a lo mejor la ciudad no tiene suficientes, ¿no? Y ingenieras. Ingenieros e ingenieras. Sí, hace poco tuvieron, perdona Mati que te corte, tuvieron un evento con chiquitas y ciberseguridad y tal, que fue un exitazo. Además con una gente muy competente aquí, que no solo fue de Google, fue también de la universidad y de los chicos de Blueberry, que son unos cracks. Sí. Y se están moviendo muy bien. Pues sí, entonces yo estoy un poco entre dos aguas porque me pilla cerca todo lo de lo que está pasando en la Universidad de Málaga, precisamente con Google, que es la empresa en la que trabajas, pero también estoy mucho
en el círculo de los IA-bros de Twitter que no creen mucho en la formación reglada de la universidad y que son un poco autodidactas. Entonces, te quería preguntar por tu opinión personal de qué interesa a día de hoy. Esto muchos oyentes seguramente quieran saber la respuesta. Estudiar en formación reglada, estudiar en la universidad, estudiar ingeniería, estudiar software o una formación no reglada, y a quién le puede interesar en función de los objetivos que tengan dentro del sector de la inteligencia artificial. Pues ese es un tema peliagudo. ¿Por qué? La formación reglada tiene muchísima burocracia por detrás. Con lo cual, por ejemplo, tener un máster oficial que te permita acceder a un doctorado requiere un sello de ANECA. Tener ese sello requiere muchísimos meses o incluso años. ¿Qué ocurre? En tecnología y especialmente en la inteligencia artificial, ¿cómo avanza? De una manera brutal. Para tener un plan de formación que esté completamente actualizado y que esté completamente teniendo en cuenta todas las tendencias que hay en el mercado actual, tener una formación reglada es muy complicado. ¿Por qué? Porque hacer toda esa burocracia requiere muchísimo tiempo. Entonces, para, digamos, tener una formación lo más específica, concreta y más actualizada, la formación reglada a día de hoy no está. ¿Por qué? Por lo que os digo. Entonces, hay mucha formación no reglada, muy potente, hay muchos máster privados que no son oficiales, que realmente son los que están hablando de las últimas tendencias. ¿Por qué? Porque tienen esa flexibilidad de poder adaptar contenidos. Pero, si quieres acceder a un doctorado, necesitas un máster oficial. O, si quieres una titulación, necesitas una formación reglada. Entonces, depende mucho también de los objetivos. También, cuando tú eres una persona que estás trabajando en activo, la formación no reglada es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque se adapta a tus horarios, se adapta a tus necesidades y a día de hoy hay una democratización brutal de la formación. Entonces, yo soy muy pro, no solamente a formación reglada, yo soy profesora en universidades, yo también abogo mucho por la formación no reglada, abogo mucho por toda la cantidad de gente que pone su conocimiento de manera gratuita en montones de cursos en YouTube, hay muchísimas plataformas como Udemy, como Coursera, que te vale 9,99 € un curso de muy buena calidad. Yo he visto cursos francamente buenos por 9 €. Entonces, no te voy a decir si una u otra, porque también soy una persona que aboga mucho por la formación no reglada. Y yo es algo que consumo de una manera completamente habitual. Bueno, y antes has mencionado, Conchita, que la IA va a afectar un montón de disciplinas. Algo un poco a la contra de las grandes expectativas con la IA, y esta es mi impresión, ¿no? Es que parece que donde más fuerte se despliega son en industrias y trabajos, digamos, ¿cómo decirlo? No especialmente de disciplinas con mucho poderío económico. Es decir, al ilustrador le puede servir la IA, al redactor de textos, pero ya sabemos que la ilustración, el periodismo, la creación de contenido no son las grandes industrias revolucionarias económicamente de los países, ¿no? Claro, aquí entiendo que en esa parte de la formación a la gente le puede interesar, pues en la disciplina en la que ya esté, pero a lo mejor también sumar otra cosa, ¿no? Estamos muy atentos a todo lo que pasa, no sé, realmente es que la pregunta es para ti, pero nosotros inicialmente estábamos muy atentos sobre todo a la parte de biología más ingeniería, la parte de robótica parece que por fin va a despegar. Entonces, ¿en qué áreas que puedan converger con la inteligencia artificial tú sí ves carreras profesionales y industrias de poderío económico que puedan avanzar? La industria médica es una industria fundamental y a nivel de robótica ya se están generando unos robots que tienen mayor precisión a la hora de hacer cirugía a veces que un humano. Tienen una precisión milimétrica. Cuando hablamos de trasplante de órganos, tenemos cada vez más impresión de órganos 3D.
que eso además puede, imaginaos, salvar vidas. Si hablamos de industrias del transporte, ahora mismo tenemos muchísimo con IA para estudios de biomasas, con biomasas hacer biocombustibles para crear biodiesels para no contaminar el planeta. Entonces, imaginaos el dinero que mueve la industria del transporte. A nivel farmacéutico, hay mucha investigación en IA de estudios moleculares y genéticos de las personas para poder hacer medicamentos personalizados en función de tu genética. Imaginaos la industria farmacéutica, el potencial económico que tiene. A nivel financiero, a nivel de banca, modelos predictivos que están dando unos forecasts con unos resultados brutales que antes nunca se habían visto, están ahí. Y hablamos de sector financiero, educación, poder tener un tutor personalizado que se adapte a tus necesidades, poder tener, imaginaos, tener clases particulares aquí, en todo momento, 24 horas, que esté optimizado exactamente para ti. Yo es que creo que la IA se puede aplicar de verdad en todas las industrias y todos los sectores. Pero claro, por eso hay una cosa muy importante que es, ojo, se puede aplicar, pero aplicarla con ética, responsabilidad y regulación. Entonces, es algo fundamental. Precisamente te iba a repreguntar, porque yo tengo soy un poco ciclotímico, ¿vale? Nos pasa todo. Un día me compro el hype de la IA, esto lo va a cambiar todo, qué bien que ha empezado el podcast, Matías, estamos ahí justo en la tecnología de este siglo, genial. Y al día siguiente bicheo, hago alguna cosa con una IA y digo, madre mía, me da la impresión de que la tecnología a la que yo tengo acceso solo lo usaría en producción para tareas muy atómicas, es decir, que sean muy puntuales, que no tengan perdón por el anglicismo, un workflow muy complejo, vale, y en la que haya cierta tolerancia al fallo. Es decir, como alucinan, inventan, incluso creando imágenes. Si es una imagen que me importa, digamos, en su detalle, no me importa demasiado, la genero con IA. Pero si quiero algo que tengo en la cabeza justo como tiene que ser, ya no me llega. Tendría que ser yo un ilustrador y encargarle a la IA solo una parte del proceso. Pero bueno, no me enrollo, Conchita. Mi pregunta es, claro, ¿cómo ves tú de madura la tecnología para que esta revolución de sectores críticos la podamos hacer con esa tranquilidad? ¿Tú crees que el paradigma tecnológico actual, el deep learning basado en transformers, ¿no? El conjunto, con solo hacerlos más grandes, con solo entrenarlos más o con fine-tunearlos más, como queramos decir, ¿no? Con eso nos va a dar para que podamos meterlos en medicina, meterlos en la economía, en temas que, además de económicamente interesantes, son muy sensibles, son espacios donde los errores no nos los podemos permitir, ¿no? Entonces, ¿tú ves realmente que este paradigma tecnológico actual nos va a dar para eso? Sí, ¿y por qué lo digo? Nosotros estamos trabajando con herramientas a nivel consumer, a nivel consumidor. Tú te coges un Google Bard, tú te coges un ChatGPT. Eso está muy limitado. Sí. Si ya nos vamos al mundo enterprise, estamos realizando implementaciones donde hay mucha tecnología detrás. Entonces tú tienes tu LLM como Gemini o un GPT-4, ¿vale? Pero tienes también Retrieval Augmented Generation, es decir, tú tienes enriquecido ese Large Language Model con toda tu base de datos de información y hay procesos de ingeniería muy compleja por detrás para asegurarnos que ese Large Language Model no va a alucinar y va a dar resultados muy complejos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacer esos proyectos son muy costosos y muy complicados. Entonces, lo que no está es democratizado. Lo que está democratizado es algo sencillo. Es algo que, como tú dices, yo no lo pondría tal cual en producción. Pero sí tenemos proyectos con Large Language Models en entorno enterprise, con mucha ingeniería por detrás, que sí están dando resultados francamente prometedores. Pero a día de hoy siguen siendo muy costosos. Entonces, poco a poco lo que se va a intentar, me imagino, será también democratizar ese tipo de proyectos para que pueda llegar a un mayor número de empresas. Pero desde luego que sí. Yo abogo a que sí, pero ojo, teniendo en cuenta una cosa. Siempre va a ser una herramienta. Una herramienta que tenga que ser controlado por un humano. La creatividad del Large Language Model nunca va a ser igual que la creatividad de la Volátil o cualquier ilustradora que te hace unas cosas maravillosas. No. Te va a poder servir como un boceto. Te va a poder servir como un brainstorming. Pero el nivel de creatividad humano
no considero que vaya a ser superado por un Large Language Model. El cirujano robótico te va a poder hacer una incisión con una precisión brutal, pero la empatía a la hora de transmitir el procedimiento y a la hora de transmitir al ser humano lo que se le va a realizar, jamás lo va a poder hacer el Large Language Model. Es decir, siempre va a tener que estar acompañado de un médico. Entonces, es algo que yo siempre quiero transmitir, que va a ser herramientas que van a servir y que van a acompañar a todas las profesiones, pero jamás creo que la herramienta va a eliminar a ese profesional, porque tareas como creatividad o empatía son cosas que el ser humano va a tener siempre mucho más potenciado que un loro estocástico. Joder, ya que sacas el tema de la IA como herramienta, ¿no? Tengo que hacer la pregunta obligada, que es IA y empleo, ¿no? Porque yo creo que la percepción general es la contraria, es que la IA es una amenaza para el empleo. Especialmente lo estamos viendo en todos los campos que tengan información que esté digitalizada, incluso los creativos, ¿no? Que a lo mejor los creativos no se lo esperaban, pero ahora también se sienten amenazados. ¿Cómo ves tú este futuro, IA y empleo? ¿Cómo lo ve Google? ¿Podemos adivinarlo? Adivinar no se puede adivinar. Lo que pasa en tecnología jamás lo podemos adivinar. Lo que sí consideramos es que una cosa súper importante es la regulación. Porque hay que proteger a todos los creadores. Me has hablado tú de los creadores. ¿Sabéis lo que le ha pasado a Stephen Fry hace 3 meses? Sí, lo de haberlo simulado en un podcast. Stephen Fry, actor conocidísimo que todos conocemos en bodas, en películas como 4 bodas y un funeral, se pone un documental y de pronto dice, lo estoy narrando yo. Y a mí no me ha pagado nadie. Entonces llaman a la productora y la productora dice, no, claro, sí, es Stephen Fry, pero es que no ha trabajado para nosotros. Lo que hemos hecho es coger todos los audiobooks de Harry Potter que los narra él y hemos hecho un modelo de IA generativa para mimetizar su voz y le hemos pasado nuestro texto. Entonces, eso hay que regularlo. ¿Por qué? Para salvaguardar la propiedad intelectual de los creadores y de los creativos. Al igual que considero que todo lo que se haga con IA generativa también debería tener una marca de agua que demuestre que eso se ha hecho con IA generativa para que así el consumidor sea capaz de saber y decidir si quiere consumir ese producto de IA generativa o sabiendo que es un producto hecho por humanos. Mi madre siempre me dice, me paso el día defendiéndote, porque ahora para todas mis amigas eres el demonio. Y madre mía. por tu culpa todo el mundo se va a ir a la calle porque van a desaparecer todos los trabajos. Y yo lo que le digo es, no. Lo que va a ocurrir es que se va a desplazar o no desplazar, va a cambiar el tipo de trabajo. Pero es que eso ha pasado con todas las tecnologías. Cuando ha habido una tecnología disruptiva, pensar en los transportistas. Cuando empezó la máquina de vapor, los transportistas eran con animales y decían, se van a cargar nuestro mundo. No, cambió la tecnología del transporte. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Me hablas de perfiles junior. Por supuesto va a haber tareas que se puedan automatizar, pero tareas tediosas y repetitivas, como inyectar datos, análisis de datos, soporte de nivel básico, soporte de nivel 1. Eso se va a automatizar, pero ¿qué podemos utilizar? Todo ese tiempo que se va a liberar para hacer tareas que sean más creativas y que puedan ayudar al negocio. Es decir, que yo considero que un perfil junior, en vez de tenerle miedo a la IA generativa, lo que tiene que hacer es verla como su aliado de cómo la puedo utilizar para que tareas que me quitan muchísimo tiempo las pueda automatizar y utilizar ese tiempo que yo tengo, primero para formarme más y segundo para hacer cosas que puedan añadir un valor a mi empresa. Pero es que ya no solamente hablamos de perfiles juniors, si hablamos en perfiles intermedios, en temas de gestión, en temas de control o planificación de proyectos, un montón de cosas se van a poder automatizar. Perfecto, pues que todo ese tiempo se utilice para temas como innovación o para liderar equipos. Porque esos perfiles intermedios tienen que quitar el miedo a la IA generativa. Y esos perfiles intermedios tienen que explicar que el nuevo paradigma va a ser una fuerza de trabajo híbrida. Cuando digo híbrida va a ser la combinación humano-máquina. Humano apoyado y ayudándose con herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día creo que nadie nos podríamos imaginar en nuestro trabajo sin Internet.
Creo que no, seas quien seas. Vas a escribir un libro y te tienes que documentar. Eres médico y quieres estar leyendo todos los últimos informes médicos que hay. En tecnología quieres saber todo lo que está, últimas tendencias. Entonces también cuando apareció Internet parecía que eso iba a ser un poquito el demonio. Y al final lo hemos asumido, pero lo hemos incorporado de una manera completamente natural. ¿Nos ha quitado el trabajo Internet? No. Pero sí nos ha servido como herramienta para hacernos el trabajo más fácil. Pues considero que con la IA generativa va a pasar exactamente lo mismo. Es tareas tediosas, pero ya no solo tareas tediosas, sino que, por ejemplo, con Computer Vision estamos haciendo muchos avances en robots que hacen inspección en zonas peligrosas. Entonces, tareas que a día de hoy tiene que hacer un humano que pone en riesgo su vida, va a poder hacerlo una inteligencia artificial. Pero, como os digo, siempre va a ser una herramienta que tenga que ser manejado por un humano. Yo digo, hay que quitarle el miedo, hay que quitarle el miedo. Bueno. Pones caras, Antonio, de que no me crees. No, es que... Me pones caras rarunas. No, mi cara era un poco... Joder, es que este tema da para debatirlo desde tantos puntos que nos podríamos decir... Porque, claro, yo entiendo también un poco la posición de que yo, como con el concepto grande, estoy muy de acuerdo contigo. Además, tú tienes más conocimiento de lo que hay, de lo que viene, lo cual yo creo que es el criterio que tenemos que escuchar hoy. Pero al mismo tiempo, viendo un poco los primeros estudios, informes de cómo afecta, ¿no? de que, bueno, de qué va a pasar con esta ganancia de productividad. Es decir, al final hay una parte, yo creo que muy positiva, que es la que tú planteas, y creo que va a ser un escenario, parcialmente algunas empresas lo harán así, es decir, libero tiempo y con ese tiempo, pues invierto en I+D, hago otros desarrollos, hago cosas de más valor añadido con mis empleados, ¿no? Pero también me temo que en algunos casos las ganancias de productividad se amortizan en ahorro de costes de salario y que va a haber un poco de todo. Lo que me preocupa es que creo que mediáticamente lo segundo es una historia mucho más llamativa. ¿No? Y se hace mucho bombo. Entonces eso crea mucho pánico, Antonio. Sí. Entonces, claro, me preocupa un poco esa parte de que creo que mediáticamente vamos a estar muy metidos, porque además veo que hay empresas que cuando deciden despedir, en vez de decir hemos hecho una mala gestión, los resultados no los hemos conseguido, no tenemos los números que se esperaban o tal, el directivo tiene un incentivo muy grande ahora para decir, no, es que con la inteligencia artificial es cosa de la inteligencia artificial y por tanto, entonces, bueno, que hay mucho, que creo que se puede dividir de muchos prismas. Pero no quería Pero fíjate que ese paradigma, ese cambio, yo pienso que ha ocurrido con cualquier cambio grande tecnológico. Sí. Cuando se inventó cuando apareció la imprenta. Sí. Cuando ha existido una tecnología que permite automatizar cierto tipo de tareas, es cierto que ciertos trabajos desaparecen, pero creo que hay muchos otros trabajos que pueden emerger. Estamos en un planeta muy malo. Pero en este punto hay una cosa que es que lo clavas, Conchita, pero en ese punto es verdad que hay perdedores. Es decir, los luditas tenían parte de razón. Desde su punto de vista, tenían razón, ¿no? Y los artesanos, cuando empieza la fabricación en masa, tenían su parte de razón. Y hay profesiones que tú metes productividad en la agricultura y pasas del 80% de la población española trabaja en el campo al 4% ahora. Entonces, es verdad que hay industrias y disciplinas en las que la productividad pues hacen que haya mucho menos empleo en ellas, pero no como sociedad. Lo que sí creo que hay que tener mecanismos, y creo que las sociedades como estado de bienestar las tenemos, para acompañar... guiarles en ese cambio. Exacto, ¿no? De profesión, de paradigma. Pero son los propios mecanismos del estado de bienestar, ¿no? Tenemos ingresos mínimos vitales, tenemos subsidio de desempleo, tenemos formación al desempleado y hay que estar preparado para usarlo, pero es verdad que yo soy un poco pesimista de que mediáticamente es complicado que este mensaje se asuma un poco así. Muy complicado. Pero bueno, tenía una pregunta de carrera, ¿no? Hablando de efectos mediáticos. ¿Qué llama la atención en gente como nosotros y nuestros oyentes? Los salarios de los científicos de inteligencia artificial, la guerra que tenéis ustedes en Google con otras empresas, digamos, de por el talento.
Pero claro, a la vez eso puede ser un espejismo, porque no va, es decir, en un futuro, estos científicos que se dedican a crear los grandes modelos, probablemente no haya mucho empleo de ese tipo, ¿no? A mí me recuerda, en otras carreras, a los científicos que creaban, o los ingenieros que creaban los microprocesadores, o que programan los sistemas operativos, mientras que había mucho más empleo en la capa de aplicación, la capa software, digamos, todo el sistema operativo tiene software, pero me refiero que en la capa de aplicación y servicio había mucho más empleo, y ahora con la inteligencia artificial, pues, a lo mejor hay un cierto paralelismo, como la IA es la plataforma, que haya muy poquitos científicos dedicados a crear muy poquitos modelos y el desarrollo esté mucho más en aplicaciones y servicios del desarrollo profesional, ¿no? ¿Tú cómo ves esta vertiente? ¿Va a ser así o vamos a tener muchos modelos, mucho trabajo ahí de tripa de ingeniería dura? Yo ahí creo que va a haber mucho trabajo pensado en una cosa. El Large Language Model va a ser una herramienta. Hay que traducir el business problem, el problema de tu negocio, a algo que pueda resolver tu Large Language Model. ¿Eso quién lo hace? Un científico de datos. Tienes que preparar los datos para hacer el fine-tuning de tu Large Language Model o tienes que enriquecer tu Large Language Model con los datos de tu propia corporación para que tenga el conocimiento de tus propios clientes. ¿Eso quién lo hace? Un científico de datos. Tienes que ser capaz de interpretar los resultados que te da tu LLM. ¿Eso quién lo hace? Un científico de datos. Tienes que manejar la infraestructura necesaria para poder tener un Large Language Model. ¿Eso quién lo hace? Los científicos de datos. Y ojo, una cosa que es súper importante es, todo el mundo habla de Google con Gemini y OpenAI con ChatGPT, que la comunidad open source está haciendo un desarrollo brutal de modelos Large Language Model open source. Y si miráis en GitHub los modelos open source que están surgiendo y cómo están creciendo, es brutal. Entonces, ojo que toda la comunidad open source y universidades como Stanford, Cambridge, están teniendo muchísimos data scientists trabajando en Large Language Models open source. Entonces, fíjate, yo creo que el científico de datos es una profesión que no es que vaya a disminuir, sino que yo creo que va a aumentar. Qué bueno. Yo aquí conectando los puntos que habéis mencionado, veo que, bueno, los científicos de datos, esas posiciones más senior y mejor pagadas, están a salvo. A lo mejor... No, y también hay mucho mito, ¿eh? También hay mucho mito y depende también del sector en el que trabajes, depende mucho de la empresa en la que estés, depende mucho también de en qué país estés localizado, que no tiene nada que ver el mundo de Estados Unidos con Europa a nivel de salario de científico de datos. Pero bueno, es un trabajo bien remunerado. Bueno, no lo he hecho Conchita, yo leo entre líneas. Sandar, vamos a ver. La cesta de Navidad de Google este año no estuvo tan bien. Ojo, ¿eh? A ver, a lo mejor hay posiciones más fáciles de automatizar, pero tu trabajo como formadora, Conchita, ese corre riesgo porque nosotros hemos hablado ya de unas cuantas aplicaciones en las que se ha implementado IA. Duolingo, por ejemplo, despidió a mucha gente, implementó IA en su aplicación. Los de Khan Academy tienen Kamigo. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? De IA aplicada a la enseñanza, que un chatbot, que un modelo grande de lenguaje te pueda enseñar básicamente lo que quieras. Entonces, mi pregunta es, ¿la IA también puede afectar a los formadores, no? Depende. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que nunca va a tener la IA? Empatía. ¿Sabes lo que nunca va a tener la IA? La capacidad de ver lo que tu alumno necesita a nivel emocional, no solamente a nivel intelectual. La capacidad de animar, la capacidad de guiarle cuando ves que está desanimado. Entonces, creo que los formadores tenemos que quitarle el miedo a la IA generativa. Y además, justo me has tocado el campo de la formación. 70, los profesores en contra de las calculadoras, porque se iban a cargar las matemáticas. 2000, en contra de Internet, se van a cargar a los profesores. Ahora, 2024, la IA generativa, se va a cargar a los profesores. No. Tenemos que verlo como herramientas que nos van a facilitar para dar una formación más personalizada a cada alumno. Pero considero que la capacidad de entender a un ser humano solamente la va a tener el formador, el profesor, no el chatbot. El chatbot va a servir para hacer un montón de tareas, desde luego. Va a servir como una herramienta que vaya a utilizar el formador, desde luego. Pero yo creo que esa comunicación, ese
vínculo que se crea profesor-alumno nunca debería desaparecer. Pero si ves una IA generativa implementada en el aprendizaje y en la enseñanza como los nuevos cuadernos, digamos. Desde luego, pero claro, ahí también pensemos, es lo que digo, no veamos el lado negativo, veamos el lado positivo. Veamos la IA que detecta que el alumno tiene autismo y entonces es capaz de adaptar exactamente el aprendizaje a lo que ese niño autista necesita. Imaginaos la IA que detecta que el alumno tiene algún problema de dicción o tiene algún problema para escuchar bien el contenido y te hace automáticamente, te transcribe tienes transcripción automática. Imaginaos ese alumno que su lengua materna es una lengua no muy extendida como puede ser el inglés o el español o el chino y quiere acceder a materiales que están en inglés y va a poder tener una traducción automática. Entonces, eso es lo que os digo de la democratización. Creo que gracias a la IA vamos a poder brindar formación a un mayor número de personas y con una calidad muy buena. Y Conchita, una pregunta así, ahora que a esta altura del podcast llega menos gente, es un poco más privado para nosotros. Ya he dicho, ya me voy a... Bueno, a lo mejor contigo se queda más gente, eso tenemos esa esperanza. A Matías y a mí nos soportan media hora, bueno, ya veremos, ¿no? ¿Tienes la tentación de entrenar una Conchita GPT? Es decir, claro, en términos de... Entrenaría una Conchita Gemini o Bard, no una Conchita GPT. Pero bueno, fíjate, yo diría, joder, Google, si el Transformer es vuestro, ¿no? No dejéis que estos advenedizos, estos novatillos, os cojan ahí en la posición. De hecho, ha salido que OpenAI, ya que vamos a mencionar a la bicha, no tiene posibilidad de registrar la marca de momento de GPT, ¿no? No pueden hacerse con ella, por lo menos está abierto el caso legal. Pero bueno, en el caso de una Conchita Gemini, es decir, tú ves escenarios de este tipo en el que es una cosa que hemos debatido mucho en el podcast, que es como la gente que ya está instalada, tiene éxito, tiene prestigio, es conocida, tiene fama, está en una mejor situación, puede aprovechar más la inteligencia artificial. Igual que este actor, cuya voz, una vez entrenada, puede locutar otros libros, de repente está en una mejor posición competitiva, porque antes, pues, cada libro le costaba un trabajo. A partir de ahora, solo con su marca y su voz que ha entrenado un modelo, pues está en una posición de competir mucho mejor respecto a actores, digamos, poco conocidos. Entonces, por ejemplo, gente que estáis en la formación muy establecidos, que sois conferenciantes, formadores, etcétera, claro, también podríais estar en una situación análoga y de repente una Conchita IA, ¿no? Podría aumentar muchísimo su capacidad de amortizar tu conocimiento, imagen, prestigio. No amortizaría mi conocimiento, amortizaría mi imagen. Es que ahí has dado justo, Antonio, en la clave. Porque justo he tenido una discusión con una universidad, que no voy a decir cuál es, donde me dijeron, no, y ahora te vamos a grabar 10 minutos para hacer tu avatar. Y dije, ¿cómo mi avatar? Y me dijeron, sí, para que tengamos una Conchita que cuando haya contenido actualizado, directamente no tengas que venir al estudio a grabar, sino que directamente salga la nueva versión del curso hecho por ti. Y dije, ni hablar. ¿Por qué? Porque, y es algo que nos ha pasado a muchos formadores, yo quiero tener control sobre lo que Conchita dice. Vale. Entonces, mi pareja trabaja en el cine, entonces hablando con muchos actores y con mucha gente del medio, se niegan por completo, porque ya hay muchas productoras que quieren crear avatares, se están negando por completo. ¿Por qué? Porque ahí podrías perder el control de lo que Conchita dice. Ya. Claro, de una manera más frívola, nosotros hemos bromeado, dice, bueno, los formadores ahora, el futuro es que tu holograma vaya a dar clases mientras tú te quedas en casa haciendo lo que te apetezca, ¿no? Pues si me preguntas a mí como formadora, es algo que me horrorizaría. Que me horrorizaría. Moralmente estás por encima de nosotros, porque a mí me gustaría cobrar royalties por estar en casa tumbado y que mi avatar... Es que es muy tentador, muy tentador. Pero Matías, ¿tú te fiarías en que tú tuvieras tu avatar y el siguiente capítulo, Matías y Antonio, el siguiente capítulo de Monos Estocásticos lo voy a hacer yo? Voy a hacer un guión y os voy a poner a vosotros hablando lo que yo he estimado oportuno. Sí, pero hay un matiz, Conchita. Fíjate que está tengo tu imagen y le doy el guión,
bueno, que es, como tú dices, un uso de la imagen, pero yo hablo de una Conchita que ha aprendido de todas las conferencias de Conchita, de todos los textos que ha escrito, de todos los podcasts en los que ha intervenido, y que por lo tanto sería una simulación, no tanto una usurpación. Por eso, y fundamental, el tema de la regulación. No puede pasar lo que le pasó a Stephen Fry. No puede haber una Conchita en el mercado sin que Conchita sea consciente de ello. Entonces, la regulación es algo fundamental. Es algo completamente fundamental. ¿Por qué? Porque al final es la propiedad intelectual de las personas. Yo siempre digo lo mismo. Tú le dices a la IA generativa, genérame un cuadro de 4 mujeres jugando al voleibol estilo Botero, y te lo hace. Y parece un cuadro de Botero. ¿Tiene copyright? No, porque el copyright es tuyo, que lo has generado con IA generativa. Pero realmente ese cuadro, para haberlo generado, se ha entrenado con un montón de obras de arte que sí tienen copyright. Entonces, considero que la regulación es algo que es fundamental para evitar que pudieran ocurrir ese tipo de cosas. Pues saliendo un poco de todo el tema de la enseñanza que hemos hablado, de todo el tema de la formación, hace poco grabamos un episodio con el CTO de una empresa sobre programación. Entonces, yo creo que gran parte de la audiencia se quedó con las ideas que dijimos en ese episodio, pero les interesaría saber qué piensa alguien dentro de Google de cómo la IA va a afectar a la industria del código, a la industria del software y a los programadores, ¿no? ¿Tú qué piensas? Para mí, el cambio va a ser maravilloso. ¿Por qué? Yo tengo que programar muchos modelos. Entonces, por ejemplo, nuestro asistente es Duet AI. Me hace la vida más fácil. Pero, vuelvo a repetir, es una herramienta. Es decir, yo siempre tengo que revisar ese código base que me genera la tool, porque nunca va a tener el nivel de perfección que yo quiero que tenga. Pero a la hora de generar modelos de inteligencia artificial, o por ejemplo, a la hora de hacer limpieza de los datos, montón de tarea que me quitaba muchísimo tiempo, las estoy automatizando con herramientas como Duet AI, y para mí es hacerme la vida más fácil. Lo que sí creo es que también es algo que tenemos que enseñar en todas las carreras técnicas, es algo que se tienen que enseñar. Cuando tú ahora haces una ingeniería, realmente creo que es muy importante que se enseñe a toda la gente que va a programar el uso de estas herramientas, porque no sé hasta qué punto es tan importante que se vaya tanto a bajo nivel, porque ese bajo nivel se va a poder automatizar, pero sí que tengan más tiempo para ver qué aplicación podemos utilizar para maximizar nuestro negocio. Es decir, es lo que os digo de automatizar la tarea mundana para que tú puedas utilizar ese tiempo para hacer tareas que puedan añadir un más valor a tu negocio. Entonces, yo creo que va a afectar al mundo de la programación de manera radical. ¿Porque vayan a desaparecer los programadores? No. ¿Porque vayan a ser mucho más eficientes? Sí. Porque, gracias Dios mío, ahora yo recibo un código, que me pasa así de veces, que recibo un código que digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y le digo, por favor, coméntame todo el código. Y me lo comenta. Entonces, me hace la vida mucho más fácil. ¿Va a quitar a Conchita? No. O le digo, créame un modelo base para resolverme este problema. Os aseguro que el resultado que me va a dar no es perfecto. Yo lo voy a revisar, yo lo voy a customizar, yo incluso lo voy a adaptar a mi forma de programar. Pero si antes me tardaba 2 horas y media, ahora voy a tardar 1 hora. De hecho, tienes suerte porque yo cuando programaba y una semana después veía mi propio código comentado por mí mismo, decía, ¿qué es esto? ¿Por qué mi yo del pasado le ha hecho esto a mi yo del presente? ¿Cuántas horas de sueño has perdido intentando descifrar código? Sí, eso era... Pues mira, sí, que esas horas toda la razón. Para dormir, para ir al gimnasio, porque no paramos de hablar que la IA generativa, cuando hablamos de va a automatizar cosas, te va a permitir que ese trabajo, ese tiempo lo emplees para maximizar tu negocio. No, ojo, también ese tiempo lo podemos emplear para aumentar nuestra calidad de vida. Sí. Cuando hemos trabajado como programadores, ¿cuántas horas programábamos al día? ¿A que no programabas 8? Claro, luego tienes el problema ahí en la cabeza, le das vueltas, etcétera. Ocupa mucho espacio, sí. Ocupa muchísimo espacio y muchas veces tenemos unas jornadas laborales
tremebundas porque tenemos que entregar un proyecto, no llegamos. Entonces, también pensemos que con la IA generativa lo que también vamos a poder hacer es, con esas tareas automatizadas, no pensar que ese tiempo solo se va a utilizar para ver cómo ahora puedo utilizarlo para maximizar mi negocio o ayudar a mi empresa, sino también cómo puedo también ganar un poquito de calidad de vida. Totalmente, claro. Es a lo que vamos a este podcast, al CrossFit y a escuchar podcasts. Ya, lo del CrossFit, que sé que lo hacéis los dos, a mí me parece un romperrodillas y un rompehuesos. Todos los que hacéis CrossFit, digo, madre, os veo ahí con las ruedas y digo, pero si es que se van a partir en dos. Pero oye, hay gente para todo, hay gente para todo. Nuestro box, que es Terral Box en Málaga, es un poco un boxing sin ruedas, es más normalito. Pero bueno, tengo una pregunta de algo que han mencionado, ahora que ya se acerca el final del tiempo que tenemos. No me digas eso. Bueno, la pregunta es sobre el concepto de loros estocásticos. Sí. Claro, está aquel paper famoso del que nosotros bebemos, de estas científicas, y que le inspira nuestro nombre del podcast. Pero a la vez, claro, los últimos meses, quizás pecando de exagerados o de optimistas, cada vez más voces dicen, oye, al aprender el lenguaje, aprenden una visión del mundo. Estos modelos ya no son un mero loro estocástico, sino que tienen una visión del mundo embebida en esos pesos, en esas redes neuronales. Claro, y está toda esa corriente que dice, a partir de esta complejidad y tamaño emergerán cosas. Y estamos en el camino de la inteligencia artificial general. Y que aún falta, ¿eh? Estamos en el camino, pero... Claro, esa es la pregunta, porque en tu casa un Hassabis puso una fecha. Bueno, entre todos estos geniecillos, todos están poniendo un número de años que, bueno, ahí está, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti, Conchita, ¿cómo lo ves? Porque todo tu mensaje me parece súper sensato, súper inteligente. Pero claro, si sucede algo del tipo, tenemos inteligencia artificial general de nivel humano, alguna de las conclusiones a las que estamos llegando a día de hoy, pues quizás haya que reevaluarlas a la luz de esto. Es decir, ¿tú cómo ves de prometedora esta carrera de la AGI? Esto lo dicen los directivos para que les financien y les suban los presupuestos. La tecnología, de nuevo, ¿tú tienes esperanza de que va a dar para eso? ¿Cómo es este panorama? Aún queda que se va a llegar. Pero hay tres cosas para mí fundamentales: la ética, la responsabilidad y la regulación. Entonces, todas estas compañías que están trabajando en hacer estos modelos de guía general tienen que tener políticas de responsabilidad y políticas de ethics AI en cada uno de sus desarrollos. Eso es algo que es completamente fundamental para asegurar que la tecnología no va a aumentar sesgos, que la tecnología no va a utilizarse para hacer el mal, sino solamente para hacer el bien. Y la regulación. ¿Por qué? Porque, como tú estás diciendo, ya hoy en día tenemos Large Language Models que no es un loro determinístico, sigue siendo estocástico, pero ojo, que a preguntas complejas son capaces de hacerte un razonamiento bastante bueno. Con lo cual, como te digo, el horizonte es prometedor. Pero para que ese horizonte prometedor llegue a buen puerto, algo que desde Google y creo que todas las grandes corporaciones deberían, por favor, presionar, es el tema de la regulación. Es algo fundamental. Pero va a llegar. No sé si en el año que dicen, pero va a llegar. Bueno. Eso está lo de la AGI sabemos que está un poco más en el futuro, pero ¿y en 2024, Conchita? ¿Qué nos va a dejar con la boca abierta? Y guiña un ojo si hay alguien de prensa de Google ahora mismo te está diciendo no respondas a esto. Pero en 2024, ¿qué vamos a ver que nos va a dejar loquísimo? No sé si veis la imagen, ¿vale? Sí. Son mis perros Trosco y Olivia. Creo que al final del 2024 es probable que mi comunicación con ellos sea mucho más fluida. Bueno, eso no es inesperado. Hay muchos avances en neurociencia de interfaces, BCI, Brain Computer Interface, que se están poniendo en mascotas para que seamos capaces de interpretar las señales neuronales y convertirlas al lenguaje natural de perros, gatos, incluso animales salvajes. Entonces yo creo que en la comunicación animal este año alguna noticia así estrella va a salir. Bueno. Sí que nos has dejado con la boca abierta al final. Sí, inesperadísimo. Bueno, en nuestra recta final, Conchita, hemos preparado un cuestionario de preguntas cortas, directas,
para que nuestros oyentes, nuestras oyentas, se vayan con unos apuntes finales que creo que pueden ser de valor. A ver, tú qué nos puedes decir. Un lenguaje de programación para aprender a trabajar con la IA. ¿Por qué lenguaje apostarías? A ver, gracias a Dios, Python llegó a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil. Entonces, si tú te vas a poner a hacer las language models a bajo nivel, C++ es mucho más eficiente, todo lo que tú quieras. Pero para democratizar la inteligencia artificial y tenerlo al alcance de todos, te diría que Python. Perfecto. Vale, en la misma línea, una habilidad profesional que no va a verse amenazada por la IA. Y que no sea la empatía, porque ya lo has dicho. Tiene que ser otra. Lo siento. Vale, pues si no puede ser la empatía, la creatividad. Por mucho que generen contenido nuevo, el nivel de creatividad que tenemos los humanos creo que no va a ser igualable al que pueda, nunca lo va a poder igualar. Un uso de la inteligencia artificial actual, generativa, más de nivel consumo, que sea poco accesible, que tú lo veas ya implantado, consolidado, que tú lo tengas y que ya debería estar en la mochila de los profesionales. Pues mira, tenemos una herramienta que se llama Lookout, que hemos hecho dentro de AI for Good en Google, que es para gente invidente. Tú llevas tu móvil y de manera pasiva va tomando fotos de tu entorno y cuando detecta que hay algo que tenga que ser notificado, directamente te lo notifica. Entonces considero que eso es algo maravilloso para toda la gente que tenga impedimentos en la visión, que aún no está muy extendido y debería tenerlo cualquier persona que tenga algún problema en la visión, cualquier problema que tenga algún problema en el habla. Eufonia, tenemos proyectos para que puedas, aunque tengas un Parkinson o tengas una enfermedad con ELA que te está prohibiendo tener una dicción correcta, que puedas hablar con cualquier asistente para que sea capaz de entender esa adicción que tienes un poco más complicada. Hay muchísimos proyectos que tenemos de inteligencia artificial para la accesibilidad que ya existen a día de hoy, que funcionan pero no están extendidos y deberían estar mucho más extendidos. Bueno, Conchita has mencionado varias veces regulación, que hace falta la regulación, pero ¿hay alguna norma que tú veas imprescindible implementar ahora con la llegada de la IA? Propiedad intelectual. Que no pueda haber una Conchita dando cursos por ahí. Que sea mi holograma o que no se pueda mimetizar la voz de un Stephen Fry sin su consentimiento. Yo creo que la propiedad intelectual es algo que tiene que estar regulado desde ya y que no hay nada todavía. Perfecto. Y por último, un libro que nos recomiendes. O un libro, y si te animas a una película que tú creas que sean obras con las que además de lo profesional, pues podamos aprender, ¿no? Intelectualmente, o podamos pasarlo bien alrededor de la IA. A ver, más que con la IA está relacionada con la computación. A mí una película que me ha tocado mucho la fibra es Figuras ocultas. Porque, oye, esas tres mujeres, y no son tres, son muchas, que han estado siempre escondidas y creo que han sido pioneras, ya no solo en la carrera espacial, como sale en la película, sino en el mundo de la computación y en el mundo de la inteligencia artificial. Cualquier película que ponga en valor y que pueda servir como referente a niñas que creen y siguen pensando que la inteligencia artificial no es para ellas, sino que es un mundo más para los chicos, cualquiera de esas películas las pondría como referente. Conchita, no miento, ha sido un placer esta conversación. Ojalá vuelvas pronto a Bonos Estocásticos porque creo que Antonio y yo nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos sorprendido con alguna respuesta que queremos que luego vengas a contarnos avances sobre eso de los perros. Yo encantadísima. Además, ir a Málaga, vamos. Hablo con Bernardo, que organice algo ahí en el Centro de Ciberseguridad. Sí, perfecto. Pues ya tenemos planazo para un capítulo del futuro y muchas gracias, Conchita, muchas gracias, Google. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por todo. Bueno, oyentes, nos vemos la semana que viene en un episodio más. Un abrazo a todos. Chao, amigos.